Queremos iniciar señalando lo que era la sociedad Blue Apple, indicando que efectivamente fue una sociedad creada con el propósito de recibir dinero producto de coimas, sobornos, pagados a cambio de la agilización de trámites y pagos en los proyectos adjudicados durante un periodo del 2009 al 2014. En razón de esta investigación, se ha logrado recuperar dinero para el Estado en una cantidad de 35.326.508 balboas con 22 centavos. Sí. Lo importante que hay que resaltar es que esta es una investigación que lleva la Fiscalía Sexta y que inicia desde la fecha del 11 de septiembre del año 2017. Esta es una investigación que tiene un grado de complejidad y que definitivamente ha tenido incidencias que han aletargado un poco la estructura de lo que es la misma investigación en sí. Y tal como lo señaló el fiscal Javier Cuadra, esta es una investigación que se produce a través de la concurrencia de empresas creadas, empresas fachadas, empresas creadas para receptar dinero y que de esa forma ese dinero se legitime. Y esa es una figura delictiva conocida como blanqueo de capitales. Para nosotros es importante señalar que el expediente fue remitido al juzgado 18 para la fecha del 10 de septiembre del 2009 con una solicitud de auto mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la investigación, si bien se hicieron 63 imputaciones, son, en este caso, 59 personas a las que se les llamó a juicio. Y cuando decimos que se les llamó a juicio, es la opinión de mérito de la Fiscalía. Es decir, ahora, ya pasada la investigación, le corresponde al tribunal calificar el mérito de la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los resultados de la misma se señaló que hay 50 personas imputadas por el delito de blanqueo de capitales. Hay 10 personas imputados por el delito de corrupción de servidores públicos, incluyendo también a particulares. Hay una persona que le fue imputado el delito de falsificación de documentos públicos y 24 personas imputadas por el delito de asociación ilícita para delinquir. Es decir, personas que de una u otra manera se pusieron de acuerdo y cometieron delitos. Entonces, lo relevante para nosotros es dar a conocer a la ciudadanía el compromiso de transparencia que tiene el Ministerio Público, en el sentido, igualmente, que como quiera que hubo prácticamente un desfalco por arriba de los 78 millones de dólares, en el sentido de dinero que fue blanqueado, dinero sucio, la Fiscalía pudo recuperar 35.326.508.22 millones de dólares. ¿Cómo los recuperó? Los recuperó a través de los acuerdos, que en este caso se celebraron 7 acuerdos. Se recuperó a través de los dineros aprendidos y se recuperó también a través de bienes aprendidos. Entonces, lo relevante que queremos destacar es que, dada la complejidad de esta investigación, se tuvo la aventura o se tuvo la suerte, por decirlo así, de que a través de los acuerdos, que fueron los que se dio al inicio de la investigación, por allá por el año 2017, se da entonces la facilidad de que en la gran mayoría de los que vinieron a rendir descargos en calidad de imputados, aceptaron su responsabilidad. Y la Fiscalía con esto quiere decir que, si bien es cierto, existen 7 acuerdos homologados, entre acuerdos de colaboración y acuerdos de pena, eso no significa que la Fiscalía haya cerrado el asunto de los acuerdos, porque existen otros más que eventualmente serán homologados. Igualmente, también queremos destacar que esta es una investigación que ha tenido, dentro de la única fase que nosotros denominamos sumarial, ha tenido incidencias o pretensiones
que son normales, son pretensiones jurídicas, pretensiones planteadas por la defensa en la concurrencia de 50 incidencias, entre solicitudes de fianza, solicitudes de medidas cautelares, entre nulidades, y eso ha hecho que la investigación, como señalamos hace un rato, haya tenido rigores de que se ha vuelto un tanto lenta. Incluso podemos manifestar que dentro de la investigación nosotros solicitamos a nivel de la Fiscalía Sexta el levantamiento de fuero penal de 5 de los imputados, y como quiera que esa es una decisión del Pleno del Tribunal Electoral, había que esperar a que esa decisión se cristalizara, como en efecto también ocurrió. Igualmente, no es una investigación ordinaria, es una investigación compleja, pero esa complejidad, a pesar de que la Fiscalía lo observa, se tiene que pedir al tribunal, y el tribunal tiene que calificar la investigación como causa compleja, y eso tomó su tiempo, porque lo relevante, volvemos a repetir, es que los actos de la Fiscalía son revisados por un tribunal, y ya hay un tribunal de origen, que es el Juzgado 18, que conoce de la causa, conoce de las incidencias, conoce de la complejidad y conoce también de los acuerdos. Entonces, nosotros estamos sometidos a cualquier pregunta que a bien tenga la prensa, sobre todo en el sentido de dar la mejor información, de dar con transparencia lo que se ha hecho, pero resguardando la presunción de inocencia de las personas que eventualmente están siendo investigadas. Si tienen alguna pregunta. La ronda de preguntas. Juan Díaz, Diario La Prensa. Sí, señor fiscal, ¿de cuántas empresas estamos hablando que ustedes han investigado que estuvieron involucradas en este inicio? Bueno, habría que calificar qué tipo de empresas, porque hay empresas que fueron los que de una u otra manera pagaron un soborno para agilizar trámites en los contratos ya adquiridos. Hay otras empresas que nosotros llamamos empresas fachadas o empresas ficticias, que fueron creadas justamente para darle el matiz de legalidad a los dineros que eran pagados a través del soborno, a través de los actos de corrupción. Y estamos hablando, si nos referimos a las empresas fachadas, estamos hablando más de 25 empresas. Carolina Sánchez, Mi Diario. Fiscal, ¿se puede decir con quién se hicieron los acuerdos de pena? Mire, yo quisiera ser un poco reservado en eso, y le digo por qué. Porque nosotros ya ni siquiera mantenemos el expediente. Y al no mantener el expediente, preferiblemente mejor es mantener la confidencialidad en el sentido justamente de la presunción de inocencia. Claro, discúlpeme, no he terminado. Claro, es harto conocido, incluso a través de los medios, de que hubo algunas empresas que llegaron a acuerdos, y yo creo que una investigación periodística de manera puntual puede determinarse cuáles son esas empresas, y lo importante es que esos acuerdos que se llegaron dieron dos circunstancias muy importantes. Uno, la recuperación de activos, que es lo que le corresponde a la Fiscalía. No solamente es la pretensión penal, es decir, la investigación de quién ha cometido un delito, sino también, por convenios internacionales, la recuperación de activos. Y estas empresas que llegaron a acuerdos y que fueron homologados, pues aceptaron su responsabilidad, y no solamente eso, sino también hicieron el retorno de los dineros que de una u otra manera se pagó y se blanqueó. Linda Aparicio, de RPC. Señor fiscal, buenos días. Tengo Buen día. preguntas para usted. En primera instancia se había hablado de algunos dineros que estaban en otros países, por lo menos en China y otras. ¿Eso se pudo recuperar ese dinero? Miren, hay un tema que hay que explicarlo. Nosotros trabajamos con asistencias internacionales. ¿Eso qué significa? Que los tiempos de la investigación no necesariamente son los tiempos de esa cooperación internacional.
Por ejemplo, en el caso de la asistencia a China, yo puedo decir que evidentemente sí llegó la asistencia, sin embargo, simple, lisa y llanamente, no había dinero. Y ese es el problema. Y es lo que de repente uno tiene que señalar, que nosotros podemos y tenemos toda la facultad de investigar, pero en muchas ocasiones no se puede recuperar. No se puede recuperar. Y así ha ocurrido también en otras latitudes. El dinero se difumina. De hecho, cuando estamos hablando de una investigación compleja, la misma se produce por una organización criminal que busca justamente compartimentar no solamente la información, sino también difuminar todo aquello que de una u otra manera pudiera vinculársele como delito. Y eso es el dinero. Fiscal, la otra pregunta es, en esta investigación hay prófugos, ¿cuántos hay prófugos? ¿Quiénes no comparecieron? Yo no hablaría de prófugos, sino de personas que de una u otra manera, al saberse investigados, no se acercaron a la investigación, por decirlo así. Por supuesto que nosotros, haciendo un conteo, creo que como 4 personas, la Fiscalía no pudo indagar porque se encuentran fuera del país. Y eso lo tenemos claro justamente por el reporte migratorio, que definitivamente no se encontraba en el país, y a pesar de que se hacen las asistencias internacionales e incluso el trámite para una posible extradición, pues eso está caminando, por decirlo así. Son como 4 personas. Por último, fiscal, en esta investigación hay una ex primera dama imputada. ¿Cuál sería su estatus? Y si estarían pidiendo sobreseimiento, ¿a cuántas personas? Miren, como dije hace un rato, se ha mencionado esa circunstancia. Lo único que yo puedo adelantar respecto de una ex primera dama es que evidentemente la Fiscalía hizo cargos y por supuesto el representante legal tuvo que presentarse a la Fiscalía. Incluso la defensa presentó incidencias justamente discutiendo la participación de dicho representante legal, y evidentemente pues la Fiscalía pidió el llamamiento a juicio de la fundación, en este caso la sociedad, que en su momento era investigada y que arrojó, valga la redundancia para la investigación, algún grado de responsabilidad. Recordemos que el mejor auditor del trabajo de la Fiscalía es el tribunal. Y aquí lo interesante es que el expediente, que consta de más de 341 tomos, y que la vista fiscal, más de 400 y tantas páginas o fojas, es donde se detalla quiénes son los que la Fiscalía, a pesar de que están siendo imputados, solicita el llamamiento a juicio y solicita el sobreseimiento de otros. Que en este caso, y contestándole la misma pregunta, serían como 4 o 5 personas que fueron sobreseídas. Recordemos, el sobreseimiento se produce cuando los actos de investigación de la Fiscalía, en muchas de las circunstancias, no arroja prueba suficiente para pedir lo contrario, que es el llamamiento a juicio. Cuando la Fiscalía, en su vista de mérito, considera que sí hay motivos para llamar a juicio, así lo hace, y en este caso fueron 59 personas, dentro de la tipología que acabamos de explicar. Marlene Testa, La Estrella. Los 70 millones de dólares en compras fueron productos de qué proyectos. Son varios proyectos, proyectos que en su momento se denominaban con un nombre específico, proyectos de gran valor, y que definitivamente yo pudiera decir que lo que produjo la investigación fue no solamente uno, fueron muchos proyectos. Recordemos que la investigación nace con una información de la Superintendencia de Bancos, y que determina justamente un manejo inusual de una cuenta respecto de una sociedad, que en este caso es la sociedad Blue Apple. Pero no solamente era la sociedad Blue Apple, sino también habían otras sociedades que tenían cuentas bancarias. Y cuando nosotros comenzamos a investigar, determinamos que no estábamos hablando
de un solo proyecto, sino habían muchos. Y de esa forma entonces fue que se fueron acercando algunas personas que decidieron mejor colaborar, porque lo que arrojaba o la vía que arrojaba la investigación era que de una u otra manera se iba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y ya vemos entonces que esta es una investigación que ya va para 2 años y todavía ni siquiera se ha hecho la calificación. Así que falta todavía. ¿Pero eran obras de infraestructura? Pero, por supuesto, claro que sí, porque evidentemente la primera institución que resultó afectada en este caso fue el Ministerio de Obras Públicas. Igualmente podemos adelantar también que fue el extinto o conocido como Programa de Ayuda Nacional también por allí y otras instituciones. Eso fue lo que arrojó la investigación de varios proyectos. Caranca, Mendoza, Metro Libre. Luis Jiménez, TVN. José Iván Ramos. Señor fiscal, Sí. ¿cuántas personas hay detenidas en estos momentos y cuál es la situación de que hayan sido imputados de cargo en este caso? Claro, esa pregunta es muy interesante. Miren, la Fiscalía, si la memoria no me es ingrata, ordenó 14 detenciones preventivas. De esas 14 detenciones preventivas, en la actualidad solamente existen 3 personas detenidas preventivamente o provisionalmente. Las otras personas que se ordenó la detención preventiva, algunos salieron con fianza otorgadas por el tribunal, algunos salieron con acciones de habeas corpus, que como sabemos es una acción de orden constitucional donde se cuestiona la privación de libertad que hace la Fiscalía. Yo sí puedo decir, con conocimiento de causa, que si bien a través de algunas acciones de habeas corpus se ordenó una medida distinta de la detención preventiva, ninguna fue declarada ilegal. Y respecto del resto de personas que en su momento también fueron imputadas, también se les aplicó otro tipo de medidas cautelares. El Código Procesal Penal y el Código Judicial establece una gran cantidad de medidas cautelares que no necesariamente son la detención preventiva, sino también puede aplicar casa por cárcel o arresto domiciliario, como también reporte de periódico e incluso impedimento de salida del país. Todos fueron resguardados o garantizados en la investigación con medidas cautelares, dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los riesgos cautelares que podía tener la persona, así lo aplicó la Fiscalía. José Iván Ramos, Telemetro. Sí, señor fiscal, entonces podemos decir que el balón está del lado del juzgado 18 del órgano judicial hasta que califique este expediente. ¿Eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público, señor fiscal? Así mismo es. Y también sería muy oportuno señalar que este expediente se rige por las normas procesales del sistema mixto. Este expediente no es no es producto del sistema acusatorio. Por tanto, el expediente, una vez remitido al tribunal, en este caso el tribunal tiene que calificar el mérito, tiene que citarnos a una audiencia que se denomina una audiencia preliminar y de las pruebas que obran en el mismo expediente, entonces tomar una determinación. Por supuesto, la postura de la Fiscalía es sostener el auto de llamamiento a juicio, la postura de la defensa, pues ya lo sabemos. Ahora, también quiero adelantar algo. El hecho de que se haya ido el expediente con 59 personas con solicitud de llamamiento a juicio no significa que si se llegan a dar algunos acuerdos, en este caso serían acuerdos de pena, pudiera bajar el número de los encausados justamente porque se produce lo que se conoce como la ruptura de la unidad procesal y respecto de esas personas que llegan a un acuerdo salen con una sentencia más rápido. Y puede que para la audiencia preliminar sean menos los imputados porque ya hay más condenados. Josué Villao, Radio Panamá. Fiscal, buenas tardes. Buenas tardes. La investigación culmina, o más bien se hace hasta el 2014, pero ¿tiene algún indicio o alguna relación que tenga que ver con el gobierno pasado, los proyectos? No, para nada. Y creo que esa pregunta me la hicieron
en otro momento, y nótese que hay una temporalidad. La temporalidad data del 2009 al 2014 y sobre todo los hechos se producen justamente con funcionarios que en su momento regentaban algunas instituciones. Recordemos entonces que al momento de darse un nuevo gobierno son otras las autoridades. Entonces, lo que arrojó la investigación, porque a eso yo debo abocarme, es lo que arroja la investigación, es justamente un periodo específico y sobre todo también que en ese periodo específico las personas solamente, por lo menos los que de una u otra manera dieron información, refieren que fueron justamente, por decirlo así, justamente sobornados en actos de corrupción, en actos de asociación ilícita para cometer ese delito y al final justamente darle legitimidad a dineros que en su momento fueron a dar a beneficiarios finales, y esos beneficiarios finales fueron incluso exministros y fueron personas que de una u otra manera en el gobierno, por lo menos hasta el año 2014, tuvieron posiciones importantes en este país. Linda Brand, STV. Buenas tardes, señor fiscal, ¿cómo está? Buenas tardes, Linda. Fiscal, algunos abogados defensores están denunciando que el expediente se envía al juzgado y ellos aún ni siquiera han tenido acceso y no han visto el expediente. La segunda pregunta o la segunda denuncia que hacen ellos es con relación a que en el mes de mayo el juzgado le pidió a la fiscalía que enviara el expediente y la fiscalía no le envió, es decir, están fuera de término. Y también están denunciando que aún no ha sido recibido el expediente porque no está foliado correctamente. Son 3 preguntas. Voy a contestarlo. Primero, si el expediente sale el día miércoles 10 de septiembre, la Fiscalía no hay manera humana de enseñar un expediente que no tiene. Ya eso es una realidad del tribunal. La segunda pregunta, si la investigación desde mayo, dice usted que se ha denunciado que el expediente lo está pidiendo, yo puedo adelantarle algo más puntual. Desde el 18 de enero, este expediente culminó la fase de investigación. La Fiscalía, después de esa fecha, solamente realizó actos de investigación solicitados por los defensores, porque esta es una investigación que incluso estuvo en reserva para la defensa, para las partes. Entonces, ¿cómo podía negársele a la propia defensa esa participación para practicar pruebas siempre y cuando fueran pertinentes? Por tanto, no es que la Fiscalía se haya quedado con el expediente, sino que estamos hablando de más de 300 tomos y la confección de la vista fiscal o la opinión de mérito toma mucho tiempo. Y es más, el Código Judicial, no recuerdo el artículo, establece que por cada 50 hojas puede incluso la Fiscalía tener un día. De hecho, haciendo el audito aritmético, pudiéramos decir que la Fiscalía puede tener hasta más de un año para confeccionar la vista, cosa que no ha ocurrido, justamente para darle seguridad jurídica a aquellas personas que fueron investigadas. ¿La otra pregunta cuál era? Que hay un error en el folio del Bien, expediente. bien. Miren, y esto también hay que explicarlo. Cuando uno remite un expediente voluminoso, lo que hace el tribunal es que verifica la foliación, es decir, la numeración cronológica. Pero eso no significa que devuelve el expediente, porque el expediente ya a partir del día miércoles fue recibido en el órgano judicial. Si hay algún tema de foliación, ese es un tema que definitivamente la Fiscalía está en total criterio de colaborar para verificar ese asunto, pero no hemos sido informados de eso. De hecho, recordemos, hay trámites jurídicos y hay trámites administrativos. Uno de los trámites administrativos es, entiendo yo, por parte del tribunal, darle entrada al expediente. Para darle entrada al expediente, tiene que verificar. Y por supuesto, nosotros estamos en total colaboración si ha habido algún tipo de circunstancia administrativa,
pero nosotros no tenemos el expediente desde el día miércoles, por tanto no tenemos capacidad humana de enseñar algo que no tenemos. Pero ellos sí durante la investigación tuvieron acceso una vez se levantó la reserva, la defensa. Por supuesto, claro que sí. De hecho, la reserva se da justamente para adelantar actos de investigación que sin esa medida, sin esa fórmula de investigación fuera más caótica para la Fiscalía. Pero una vez levantada la reserva, tiene la defensa, y no solamente la defensa, cualquier persona que tenga un interés marcado y legítimamente pueda acceder al expediente y revisarlo. Allí no hay ningún problema. Con esto concluimos la conferencia de prensa. Agradecemos a los compañeros de comunicación habernos acompañado. Que pasen una feliz